Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. La primera vi una luz muy grande, ¿no? Como una iluminación así, en una habitación, no sé, yo la veía desde fuera, veía que algo estaba muy iluminado. De momento pues pensé que allí había obreros y que tenían sus candiles y sus cosas para trabajar, que me fui acercando, vaya. Y es que a medida que me acercaba, pues ya veía yo que no, vamos, que no había albañiles allí, ¿no? Ay, es que, de verdad, que cada vez que lo pienso y que me daban como mucho, Dios mío, y yo lo pasé mal, ¿eh? O sea, yo de momento vi, al asomarme por la puerta, como así, una luz, era como una persona, pero no era una persona, era como algo así blanco y muy luminoso y muy alto. 4:11 de la tarde, después de este apasionante informativo con noticias en exclusiva de la cadena SER, comienza Milenio 3. Estamos todos en el estudio 1, a pesar de que sea de que estamos en penumbra. Y hoy tenemos historias, creo que, aunque lo digo muchas veces, creo no equivocarme, apasionantes. El mejor equipo: Can Porter, Katia Rocha, Carlos Barroso, Bosnido, Iker Jiménez, y estamos en buenas manos, en las de nuestro piloto en la nave del misterio, José Antonio Hernández. Sabéis que ayer fue un programa duro, intenso, hablábamos de rituales, exorcismos, por llamarlo así, en España. Hemos recibido decenas y decenas de mails, centenares sería más lógico decir, a milenio3@cadenaser.com. Por cierto, vía con contacto que ya está abierta con vosotros, precisamente porque además esta noche de madrugada de 3 a 4, nuestra edición, la que nunca cambia, vamos a abrir los micrófonos para todos vosotros. Luego nos lo comentará Carmen Porter. Vamos a hablar de un tema increíble, un asunto que yo creo que no se puede ni sería reducirlo, hablar de un asunto religioso, un asunto paranormal, un asunto sociológico. Ocurrió hace 85 años, en realidad en 1913, pero tuvo su máximo fulgor en 1917. La Iglesia puede decir una cosa, los investigadores dicen otra, quizá todo sea lo mismo, un fenómeno en el que vamos a vivir apariciones, cuerpos incorruptos, surgimiento de extranjeros, profecías, sabemos, gusta mucho ese tema, profecías, vaticinios, enigmas que están ahí, todo eso en torno a un lugar concreto, en el mapa de Portugal, y a un misterio que, pese a quien pese, todavía late. Esto es Milenio 3, hoy hablamos de Fátima y demás cosas. Estaremos con vosotros hasta las 5:30. Pero sabéis que en Milenio 3, como toda la cadena SER, está al cabo de la calle, en la última noticia, y que intentamos siempre poner un micrófono amarillo allí donde ocurre el misterio. Así que los primeros minutos, porque vamos a tener tiempo largo y tendido para hablar de Fátima con investigadores desde cualquier punto, con documentos exclusivos, vamos a irnos a Sevilla. El primer punto informativo es Sevilla. Eso que hemos escuchado, esa inducción, yo creo que muchos la recordáis. El primer programa de Milenio 3 fuera de los estudios de Madrid, donde hablamos, tuvo el honor de ir a recalar Sevilla. Allí nos atendieron fenomenalmente. Un abrazo para todos los amigos de Sevilla. Y es un lugar donde están pasando cosas extrañas. Es uno de los temas que más pasión suscitó entre los oyentes de Milenio 3. El supuesto, vamos a decir, edificio encantado, los fenómenos extraños en la calle de San Luis, en pleno corazón de Sevilla. Una oleada de suicidios, además muy raros. Estuvimos hablando con personas de la policía científica, de personas que decían ver luces, de una especie de escombrera, lugares donde pasaban cosas. Allí desplazamos un equipo, allí estuvo Carlos Barroso, y teníamos a José Manuel García Bautista, que es nuestro hombre en el sur, nuestro corresponsal en Andalucía, el jefe de todo lo que se ve por esos lares. Y resulta que hace unos días el bueno de José Manuel García Bautista nos daba una importante noticia, ni más ni menos que en la Diputación de Sevilla estaban ocurriendo fenómenos, vamos a llamarlo misteriosos, y no son una persona, ni dos, ni tres, sino decenas las que los han vivido y sufrido. Como siempre, somos un equipo de periodistas, no podemos saber qué es el origen de esto, simplemente informamos, y con un magnífico trabajo José Manuel García Bautista ha estado hablando con cada uno de los testigos. Solo traemos a unos pocos, algunos fragmentos, digamos así, de sus palabras, algunas emocionadas, de cosas que no son únicas, que pasan en otros lugares, y que nos han dado a entender que tenemos que hacer pronto un programa especial sobre edificios oficiales en toda España y fenómenos extraños.
Don José Manuel García Bautista, compañero en Sevilla. Buenas tardes. Buenas tardes, Iker. Buenas tardes a todos los oyentes de Milenio 3. Bueno, pues has hecho un trabajo fenomenal, has estado moviéndote, lo teníamos ahí un poco en silencio, queríamos, digamos, que hilar fino, ¿no? Sí. Y resulta que, bueno, sé que es difícil, José Manuel, pero más o menos, casi a nivel de titular, ¿qué está pasando más ni menos que en la Diputación de Sevilla? Parece que era un rumor que ya se había convertido en leyenda urbana, pero parece que hay testigos reales, directos, en diferentes aspectos y lugares, ¿no? Pues efectivamente, Iker, como tú lo has comentado, en el edificio, en el viejo edificio de la Diputación de Sevilla, pues a modo de titular, hay fantasmas. Hay fantasmas. Claro. Sea lo que sean los fantasmas, que no sabemos si son entidades de otro mundo, si son jugarretas de nuestra propia mente, pero desde luego algo que está inquietando y asustando a la gente, ¿no? Exactamente, porque desde un tiempo para acá, desde que el edificio se habilitó para ser la Diputación de Sevilla, propiamente dicho, los sucesos comienzan, esto hablamos del año 94, hasta casi 2004, casi una década de fenómenos extraños que están padeciendo todos los trabajadores de allí. Y como tú bien comentabas en la introducción, pues prácticamente dentro de los empleados de la Diputación de Sevilla, Vox Populi, todo el mundo sabe que allí ocurren cosas extrañas. Tú has estado con los testigos, hay algunas grabaciones que vamos a guardar, que vamos a seguir con ellas. Tengo que decir que después de tantos años en estas cosas, ejerciendo el periodismo, uno sabe, hombre, no puede tener la certeza, pero cuando alguien le cuenta algo verdaderamente impresionado, lo haya visto o no, es otra historia, pero él cree desde luego que lo ha visto y está marcado de por vida. Tenemos testigos de abogados de la Diputación, de personal de la seguridad, hasta incluso de las señoras de la limpieza, aterrorizadas, que han hablado con José Manuel. José Manuel, voy a poner un pequeño documento, si te parece, y ahora lo comentas, ¿vale? De acuerdo. Es una de las muestras de lo que está pasando ahora mismo en la Diputación de Sevilla y que comenta ahora la cadena SER Milenio 3 con su corresponsal José Manuel García Bautista. Personas, no podemos citar sus apellidos, ahora mismo nos dijeron que les pondríamos en un compromiso, pero bueno, de luego estarán con nosotros y estarán en vivo en un programa que vamos a hacer en Sevilla. Llantos, una cosa que, bueno, los investigadores muchas veces han encontrado en diversos lugares. Llantos, siempre no sabemos por qué el llanto de un niño. Luego incluso los invitados podremos decir, a ver si esto, no sé, tiene algún significado, nosotros no sabemos. Testimonios de gente de responsabilidad de la Diputación, testimonios como este. De pronto me pareció escuchar unos sonidos como unos llantos, como de un niño pequeño. Yo le di la mayor importancia porque, bueno, no sé, tal vez provenía de la calle o... Pero bueno, yo seguí realizando mi trabajo y la voz como que parece que seguía a la vez que yo me moví. ¿Te seguía? Sí, en el sentido de que tú te alejas de una persona que te está hablando, por ejemplo, y tú la voz la escuchas cada vez más lejos, ¿no? Pero yo la voz siempre la tenía en la misma intensidad, ¿no? Y siempre era un llanto. Siempre era un llanto. Diputación de Sevilla, está ocurriendo ahora. Esto tiene un origen natural, puede ser, evidentemente, seguramente pueda tener un origen explicable, pero es curioso también, y en Milenio nos interesa mucho la sociología del milagro, la sociología de lo imposible, pues cómo se va transmitiendo también el contagio, ¿no? El miedo. Ayer ya pasamos bastante miedo en la edición que hicimos de la 11, y hoy parece que, aunque sea de día, los derroteros van por ahí. No son llantos, sino personas distintas en diferentes turnos en esos pasillos. Luego José Manuel nos contará cómo es el edificio, que no solo oyen, sino que incluso perciben como alguien, y hay que vivir esto en plena soledad, haciendo una guardia, por ejemplo, se te agarra, se te aferra al cuello, alguien humano pero que no ve. Lo escuchamos. Llevaba una bolsa pesada porque la basura y eso pesa. Y de momento veo que nada, que no me pesa, que a mí que una compañera o algo me iba agarrando, vuelvo la cara y nada, no había nadie. Y a la vez me entró un susto espantoso, porque a mí que era una compañera. ¿No te das cuenta? Claro, sí, que tocaba a alguien, que me apoyaba a alguien, ¿no? ¿Tú no tomas esto perfectamente? Sí, y la cosa que es que no podía ni llamar ni nada, porque me daba vergüenza porque no había nadie, y la a tomar por loca, ¿no? Por lo tanto, hay allí algo, cosas, no sé, vamos a llamarle cosas raras o cosas, no sé, yo no lo quiero alimentar. Pues mira, cada vez que hablo, mira cómo se me va el pelo de gallina. Mira cómo se me pone el pelo de gallina, textualmente decía la testigo. José Manuel, ¿cómo es el edificio, compañero?
Pues el edificio es un edificio bastante grande, bastante amplio. Un edificio que el año 1785, un edificio estaba proyectado para ser, en principio, tenía un fin militar. De hecho, hasta la década de los 80 esto funcionó como edificio militar. Era el antiguo cuartel de intendencia. Un edificio grande, amplio, con muchos ventanales, 2 patios, un primer patio, que es donde está el módulo A, que es el módulo de administración, donde también han sucedido sucesos extraños, y un patio trasero, que es donde suelen suceder la mayoría de los fenómenos, con 2 nuevos edificios de construcción, el B y el C, que es principalmente un edificio político, y es donde básicamente también se han producido los hechos más significativos y más importantes. Un edificio muy amplio, tiene 100 metros por 87, son sus dimensiones, y la verdad es que desde el año, como te comentaba antes, desde el año 94 hasta acá, ha sido sujeto a diferentes restauraciones que ha variado mucho el aspecto del mismo. Singularmente, el edificio estuvo cerrado 2 años, que fueron durante los años 92 y 94, que fue cuando se estuvo readaptando de cuartel de intendencia a lo que es el edificio propiamente dicho de Diputación hoy. Y mientras que estuvo cerrado el edificio, pues también tenemos informaciones de que en el edificio también sucedieron cosas extrañas. Es muy curioso, José Manuel, la gente se sorprendería si hiciéramos una lista de edificios oficiales con ese tipo de fenómenos, no solo en Andalucía, en Canarias, en Vitoria, en Badajoz, en Albacete, y un día intentaremos conjuntar todo eso para saber por qué. Hombre, alguien con un poco de guasa, incluso viendo cómo está la política últimamente, diría que es normal que en una diputación, en un ayuntamiento, hay fenómenos paranormales, porque los políticos parece que son los primeros seres, desde luego, fuera de lo común. Pero esto va más allá. Esto, desde luego, hablando en serio, son fenómenos que están asustando a la gente y que muchas veces ocurren y luego desaparecen. Es tan misterioso como vienen como cómo se van. Vamos a escuchar a uno de los guardias jurados que José Manuel ha entrevistado, porque hablan ya no solo de percepciones, digámoslo así, que pueden ser más subjetivas, ¿no? Creo que me agarran, oigo unos llantos, sino que elementos concretos, eléctricos, maquinarias, se ponen en funcionamiento solo, y personas que son responsables de ellas, como en este caso los guardias, pues tienen que dar luego una serie de partes. Esto le comentaba uno de los guardias jurados del turno de noche de Diputación de Sevilla, José Manuel García Bautista. Me di cuenta que había un leve ruido que provenía de los sensores. Entrando por un pasillito que hay, pues a la derecha hay unos ascensores que no sé si llega a residencia, pero a alto ejecutivo de donde trabajo. El ruido que salía era de un ascensor para arriba y para abajo, y allí no había nadie para llamar. La particularidad que tienen esos ascensores es que tienen llave y las llaves la tienen poquitas personas. O sea, que solo tienen acceso a esos ascensores. Efectivamente, los accesos solo tienen algunos directivos directivos. Sí, gente, directores directores generales y demás de Diputación. Sí. En ese momento, cuando el ascensor subía y bajaba, yo, sin prever lo que venía, me di media vuelta y bueno, voy a subir arriba, a donde llegan estos ascensores, a ver si alguien es que está llamando de la parte de arriba, porque de la parte de abajo te lo puedo garantizar que no había nadie. Iba a subir, cuando me di la media vuelta yo me encontré no te puedo decir si era una sombra, algo negro, si era algún reflejo de luz, algo se movía y era algo negro. Nunca había visto eso, y mira que llevaba días haciendo rondas. Una sombra que tenía forma definida. No, oscilaba la forma, tampoco te lo puedo decir porque en ese momento sentí escalofrío y no que saliste corriendo, pero vamos, deprisilla iba. Un viaje en busca de misterio. Milenio 3, en la SER. Estamos aquí todo el equipo en el estudio 1, esto es la cadena SER, Milenio 3, ya lo sabéis, y estamos escuchando los últimos documentos sacados ahora mismo de horno informativo. Está ocurriendo ahora mismo en la Diputación de Sevilla. Era un tema que era Vox Populi, como dijo José Manuel García Bautista, pero que por vez primera oímos a los testigos, a las personas que lo están viviendo. José Manuel, no es la única... Este guardia jurado, desde luego, no es el único, ya lo hemos hecho otro documento, que te ha confesado la visión de cosas. Incluso algunos hablan de seres,
seres antropomorfos, con forma humana, y son más de uno, más de dos y más de 10 los testigos, ¿no? Efectivamente, Iker, porque son muchos los testigos. He de decir que dentro de Diputación no le ponen las cosas fáciles al que entra o al que sale de allí, menos para... Por eso hoy, por ejemplo, mantenemos, por supuesto, en nuestro poder tanto todo tipo de documentos, nombres, apellidos, pero claro, nos han llegado a decir que puede haber problemas, ¿no? Exactamente, porque esto, digamos, está recomendado desde Diputación a que se guarde silencio bajo pena de un expediente administrativo. O sea que la cosa parece más seria, ¿no? Entonces, como tú comentas, son muchos los testigos que han visto formas moverse, sobre todo que son en las plantas de garajes de la segunda planta, precisamente del edificio C, que es edificio político, digamos, y son muchas las personas que han visto, tanto en la zona de ascensores como en los pasillos que normalmente entran y son el personal de limpieza, lo que son, parecen seres, como tú comentas, antropomorfos, seres luminosos, sombra, y digamos que incluso los tocan e incluso han mantenido algún contacto físico con ellos, aunque la persona en cuestión rara vez la ha podido ver. En tu caso, en algunos casos han visto estos seres alejarse, ¿no? O desde unos metros, ¿no? Pero efectivamente son muchos los que lo han visto. Sobre todo los afectados son el personal de limpieza de edificios. Personal de limpieza, vamos a escuchar un último testimonio. Queríamos dar un paso rápido por esta historia que nos parece apasionante. Sabéis que siempre ocurre algo, intentamos estar ahí, y estas cosas pasan, no sabemos qué es. Los parapsicólogos hablarían de fenómeno de infestación o poltergeist, pero como no sabemos si eso al final es la realidad o no, pues bueno, lo dejamos ahí. Cada uno de vosotros tenéis el criterio para opinar. Escuchamos a esas personas que en esos garajes donde ha pasado el García Bautista, pues vio lo que estamos comentando. Cuando entramos en el garaje, el murmullo se seguía escuchando, pero prácticamente no había coche, no había solamente nadie más que nosotros dos, y vimos alejarse 3 figuras luminosas de diferente altura. No sé cómo describirte qué eran unas figuras, pero como con unas... Y que te digo, macho, no quiero ir contando porque es que no me gusta recordar cosas, porque ya afortunadamente hace un mes y pico que no me ha pasado nada más, y la verdad hay compañeros que sí que ven cosas, pero a mí personalmente no me ha vuelto a pasar nada más y no quiero ni recordar. Ahí teníamos 4 testimonios, 4 píldoras, 4 parámetros distintos de lo que está pasando en un lugar concreto. Desde luego esto luego tendrá una repercusión, como ocurrió cuando hicimos el programa en Sevilla con los sucesos de San Luis, a nivel policial, a nivel periodístico, a nivel parapsicológico se puede decir, que luego en la ciudad hubo un auténtico terremoto informativo. Toda la prensa, la C, las radios, todas, no solo la cadena SER, informaron de asunto desde diferentes puntos de vista. Desde luego puede que ahora pase exactamente lo mismo. José Manuel, para cerrar la historia, le seguiremos profundamente. Magnífico trabajo, pero un poco de miedo, ¿no? Un miedo contagiado. Imagino que además ahora, cuando unos saben lo que le ha pasado a otros, es una espiral ahora difícil, ¿no? de discernir cuándo entra en juego la sugestión por el tema y cuándo realmente son experiencias individuales, ¿no? Pues efectivamente, Iker, que aunque son muchos los testigos que tenemos localizados y que sabemos de sus experiencias, bueno, también es lo que tú comentas, ahora entra la sugestión y miedo incluso a pasear por el pasillo, a bajar a los sótanos, a trabajar solo, a pasear junto a la vieja fotocopiadora de la segunda planta del edificio C. Ahora es como tú comentas, ahora viene la sugestión, ahora hay que saber bien separar los testimonios de los testigos fiables y de aquellos que pueden tener una opinión o incluso criterio ya mediatizado por lo que de otros compañeros y demás. Cierto es que en el edificio de Diputación están viendo cosas extrañas, cosas cuya naturaleza de momento desconocemos, aunque sabemos de su carácter anormal, y que pudiera estar relacionado con el pasado del edificio. ¿Quién sabe? Vamos a seguir investigando, tendremos aquí todos los datos. José Manuel, compañero, pues ahí está, con un micrófono de la SER, informando en primera línea. Gracias por ese trabajo y seguimos pendientes. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Pues ese es el primer lugar informativo que había que visitar. Tenemos ahora una hora hasta las 5:30 para hablar del apasionante asunto, repito, de Fátima. Ya hay cantidad de cosas. En una cosa que nos parece simplemente que puede recordarnos, una cosa meramente curiosa. No. Hay tal cantidad de cosas, os lo repito, profecías, apariciones, desapariciones, fenómenos absolutamente paranormales, o aparentemente paranormales,
Dicen que me ocurrió el misterio visto por más gente a la vez en el mundo, 70.000 personas. Vamos a hablar de todo eso. ¿Os parece? Estamos en Milenio 3. Escuchamos atentamente. Apareció una mujer con traje brillante cegador. En sus manos llevaba una esfera de luz. Nos miraba fijamente, suspendida encima de la cueva. En principio, las autoridades de Fátima, con su alcalde a la cabeza, dieron poco crédito a lo que los 3 pastorcillos estaban comentando. En aquel tiempo, como de los inicios del siglo XX, no había lugar para bromas de niños. Era consciente de que en aquel preciso instante estaba gestándose uno de los fenómenos religiosos, sociales y probablemente paranormales más complejos de todos los tiempos. Son las 4:32 y hemos entrado en el universo, a veces para algunos dicen que prohibido, otros no bien contado, para otros objeto de fe y de devoción, de Fátima. Tenemos el estudio 1 lleno de buenos amigos, como siempre, como hicimos ayer, desde distintas perspectivas, y siempre para poner su opinión y al menos salir de aquí con un cóctel de información. Nacho Ares es compañero de este programa, nos deleita como siempre con la historia perdida, ese tremendo éxito literario que está teniendo ahora mismo, y siempre nos pone, bueno, pues un poquito de la tramoya de la historia, lo que no nos ha encuadrado bien. Aparte de eso, ya lo sabéis, director de la prestigiosísima revista de arqueología. Nacho, buenas tardes, bienvenido a tu casa. Buenas tardes, Iker, bien hallado. Yo te voy a hacer una pregunta, que respuesta para entrar en juego muy breve. Un fenómeno impresionante y que contiene muchísimas cosas, el de Fátima. Pues sí, yo creo que cualquier persona que haya tenido la posibilidad de acercarse a este hermosísimo lugar de Portugal puede darse cuenta de que realmente uno puede tener o no tener fe, puede entrar un poco a juego a la serie de circunstancias que allí pudieron ocurrir a lo largo de, sobre todo de 1917, aunque el fenómeno, como bien comentabas en la introducción, empezó antes, pero realmente uno tiene la sensación de que allí ocurrió verdaderamente algo, es algo que se puede palpar en el ambiente, quizás también generado de alguna manera por toda la gente que va de alguna forma condicionada a este lugar, ¿no? Pero yo creo que por lo menos la experiencia mía una vez allí, efectivamente allí debió de suceder algo muy importante en 1917. Al otro lado del estudio 1, otro compañero y amigo que ha intervenido varias veces en Milenio 3, además de diferentes perspectivas, periodista, sacerdote, buen conocedor además del Vaticano, y un placer tenerte aquí. Don Manuel Robles, amigo, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias. La misma pregunta que a Nacho. ¿Un fenómeno apasionante solo se puede ver desde el aspecto de la religión, o crees, a pesar de tu condición y como investigador también, que hay muchas más cosas apasionantes que ocurrieron allí? Las apariciones de Fátima, por supuesto que lo que yo más conozco es este aspecto religioso, pero indudablemente que hay otros aspectos y puede haberlos que no dejan de ser apasionantes. Lo que ha dicho Nacho antes me parece estupendo y además que centra muy bien lo que vamos a tratar esta tarde. Sea uno creyente o no lo sea, pues en Fátima, en el año 1917, en mayo de 1917 hasta octubre, pues ocurrió algo muy importante. Carmen Porter, volvemos a referirnos. Hay que decir que hoy ponemos fin a un ciclo muy importante. Hoy ponemos fin a un ciclo de especiales relativos de alguna forma a aspectos que pudieran tocar la religión. Nos lo habéis pedido por activa y por pasiva. Seguiremos con más temas. Os prometo que ahora, cuando la cadena SER nos lo permita, nos metemos en misterios de la historia. Nos ponemos por templarios, por cátaros, por antiguas civilizaciones. Pero, como eran tantos los mails, hemos intentado pues saber un poco más de la sábana santa, saber un poco más de los místicos, saber allí un poco más de los exorcistas y ni más ni menos del fenómeno de apariciones más raro del mundo. Hoy cerramos ese bloque. Hemos que hacerlo en varios segmentos. Hemos utilizado como piedra de toque, indudablemente, en los misterios de la Iglesia y editorialidad de Carmen Porter. Carmen, ¿qué pasó en Fátima, digamos, a nivel periodístico? ¿Qué sabemos que ocurrió? Muy brevemente. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues se dio un fenómeno dentro de lo que se puede catalogar en cierta forma paranormal. Allí también se vio un objeto volante no identificado. Los testigos lo
dicen que era una bola de luz que pasó sobre ellos. Se dieron una serie de apariciones, no solo del ángel que les anuncia la venida de la Virgen, según testifican los videntes, también de ese ser que se les apareció y que, según los primeros testimonios, no es tal y como pintan hoy en día la Virgen. O sea, que hay una serie de contradicciones también entre los primeros testimonios y lo que luego se ha ido formando allí. Estaríamos de nuevo en una interpretación de los hechos. Esto es Milenio 3, creo que es un tema importante, un montón de documentos a partir de ahora y un montón de opiniones. Vamos a escuchar brevemente, nos lo ha traído Álvarez de su último viaje por la región. Estas son las campanas, así suenan campanas, de un lugar llamado Fátima, Cova de Iría, donde, bueno, parece que muchísima gente de todo el mundo sigue acudiendo, esperando el milagro. De hecho, este es el ambiente que se vive allí ahora con el 2003. Sí, continuamente ahora, de una forma repetitiva, las campanas con la típica canción de los pastorcillos que estamos escuchando de fondo, es la cantinela que se escucha, como digo, cada hora en un lugar mágico y que recuerda de una forma muy intensa, porque vayas a este lugar en cualquier época del año, en cualquier temporada, siempre te vas a encontrar con miles y miles de peregrinos. Lógicamente, los momentos más importantes son lo que es el 13 de octubre, ¿no? Comienzo y finalización de las apariciones, donde se hacen una especie de romerías especiales y unas festividades muy espectaculares, ¿no? Pero este lugar es visitado a lo largo y ancho del año por miles de personas, millones, me atrevería a decir, de personas, que muchos por curiosidad, muchos por intentar buscar respuestas a algo realmente, por lo menos, desconocido y no todavía por nosotros, pero que sin lugar a dudas nos demuestra que efectivamente, como decíamos antes, algo muy espectacular sucedió. ¿Y qué sería la fotografía, Nacho, de la escena que se encuentra allí? Es decir, estampa de que a algunos les sobrecoge y a otros casi les produce cierto rechazo, no lo sé, depende cada persona y quien lo vea, pero tenemos más imagen de esas procesiones grandísimas de personas lirillas pidiendo un imposible, que a veces dicen, y luego vemos que se ha cumplido a veces, que ha habido unos lo llamarán milagro, otros lo llamarán fenómeno inexplicable. Eso sigue ocurriendo, ¿no? Sí, allí te puedes encontrar absolutamente todo. Quizás uno de los primeros golpes de vista, lógico por otra parte, si igual vas a Toledo y te puedes encontrar espadas vendiendo en todos los sitios, los productos de merchandising lógicamente van a la orden del día, ¿no? Y a mí no me parece ni malo ni bueno, es manera de ganarse la vida, lógico. Pero quizás una de las cosas que sí que se puede echar en falta es que también desde un punto de vista lógico, comprensible, que el lugar ha cambiado terriblemente hace, como comentabas antes, casi 85 años. Lo que era la antigua localidad de Cova de Iría, en Aljustrel, prácticamente no se conserva nada. La Zaliños sí que está prácticamente igual. Hubo una de las apariciones el 13 de agosto de 1916, se conserva prácticamente igual, pero es Cova de Iría donde se construyó la basílica, curiosamente muy pequeña, que es uno de los detalles que a mí me llama la atención, por lo menos pequeña en previsión de lo que uno se puede esperar de un lugar de este tipo, ¿no? Que está basado pues para albergar a miles y miles de peregrinos, ¿no? Pero que es en sí el lugar, la Cova de Iría, lo primero que hace es dónde está la cueva. O sea, no hay cueva ni nada en absoluto, no se conserva prácticamente nada del lugar original, que era en realidad campo, tampoco es que fuera una cueva física, ¿no? Y es quizá uno de los puntos más populares que a mí me llamó la atención cuando he visitado este sitio. Manuel Robles, un lugar que era prácticamente desconocido, el Portugal muy concreto de aquella época, y algo surge para que tenga transformación, ¿no? Increíble, es un hecho único en el mundo, probablemente. Único en el mundo no, porque, hombre, ha habido antes otro tipo de apariciones y se podría decir que a lo largo de la historia de la Iglesia, a lo largo de la historia de las religiones, en este caso ceñirnos un poco más a la judía y a la cristiana, a lo largo de los siglos ha habido, vamos a decir, apariciones con bastante frecuencia, ¿no? Lo que sucede es que a principios del siglo XX, como pasó con esta aparición de Fátima, sí que fue algo extraordinario, viéndolo ahora por lo menos en la perspectiva que tenemos.
En aquellos momentos, pues al principio, cuando se apareció, vamos a decir, la Virgen a estos pastorcillos, pues claro, nadie podía prever este fenómeno que hoy con un poco de perspectiva conocemos, ¿no? Que se puede, como muy bien se ha dicho aquí, explicar un poquito, o se puede ver desde el punto de vista religioso y también desde otro punto de vista, ¿no? Por supuesto. Y claro, sí que ha sido impresionante, porque como muy bien decía Nacho, pues ahora son millones de personas. Es decir que, hombre, hay 3 lugares en la cristiandad. Uno de ellos es Guadalupe, que es probablemente el que más gente va, porque México es un país de muchísimos millones de habitantes, y luego también los mexicanos son muy guadalupanos, ¿no? Otro sitio es Lourdes, que en Europa hasta ahora pues era un sitio que más o menos pasaban por allí unos 10 millones de personas todos los años. 10 millones de personas. 10 millones de personas, sí. Y al año. Y yo creo que ahora pues Fátima supera a Lourdes. Hombre, no tengo así las cifras exactas en este momento, pero se ha convertido en el santuario de esta zona nuestra, sí, vamos a decir europea, pues el más importante. Luego hablaremos, Manuel, hay algunos que, viendo desde muchos puntos de vista, dicen qué importante fue este fenómeno en ese momento histórico, en un momento muy complejo para Portugal y para Europa, ¿no? Porque es que esto es como un poliedro con 1000 caras. Vamos a escuchar un documento y luego opinamos. Es Joaquín Fernández, profesor de la Universidad Fernando Pessoa. Yo tuve la oportunidad 2 veces de entrevistarle, una de ellas sobre otros fenómenos y otra con los compañeros en una experiencia irrepetible de Antena 3 Televisión, y le preguntábamos por este fenómeno. Hizo un trabajo, luego escucharemos a su compañera Fina de Armada, una célebre antropóloga. Se unieron para hacer un trabajo que fue escandaloso en Portugal. Intentaban explicar la aparición viendo los síntomas desde otro tipo de vista. Desde luego aquí no estamos para alarmar a nadie, estamos para dar todas las opiniones, y esto es lo que hacía Joaquín Fernández. Vamos a empezar a escuchar a este profesor de periodismo de la Universidad Fernando Pessoa de Oporto, diciendo un poco la característica del ser que se vio, porque ahora vamos a reconstruir lo que parece ser que vieron esos 3 pastores. Vamos, ¿qué ha sido de ellos? ¿Qué ocurrió? Joaquín Fernández nos confiesa lo siguiente. La descripción original de Lucía nos habla de un ser pequeño, de unos 90 centímetros de altura, de una figura femenina cuya ropa señalaba las formas del cuerpo. Y lo más importante, esa figura era sumamente luminosa y tenía una esfera en las manos. Sus vestidos se parecen, por lo tanto, al de las figuras típicas de las apariciones modernas. Apariciones modernas se refiere a lo que mucha gente, y trataremos este asunto en Milenio 3, dice haber visto, casi siempre relativo al fenómeno de los objetos volantes no identificados. Aquí, desde luego, los criterios pueden ser múltiples. Vieron algo que era bastante pequeño. ¿Cómo es posible, Carmen, que no coincida o que no supiéramos las primeras declaraciones de esos 3 pastores? Ellos eran de una extracción muy humilde, en un lugar tremendamente humilde, y parece ser que durante años las primeras declaraciones estuvieron ocultas. Esto parece una novela de terror, y es Fina de Armada, esta antropóloga portuguesa, la que acude a los primeros documentos o primeras actas con los dibujos de los niños. ¿Qué ocurrió? Haciendo una tesis, Fina de Armada se encuentra con estas primeras declaraciones que los 3 videntes hacen al canónigo Manuel Núñez Formigao. Él publicaba además en varios periódicos de la época, en el Jornal de Noticias, en O Século, artículos, y firmaba como Vizconde de Montelo, para que no supieran que era un religioso y no tuvieran una preconcebida imagen de lo que iba a contar. A él le dicen en esa primera declaración... Es el primero que habla con los 3. Es el primero que habla con los 3 videntes, que son nada Jacinta, más Jacinta, Francisco y Lucía. Ajá. Lucía es la única superviviente hoy en día, es monja de clausura, y ellos le dicen que ven pues lo que ha dicho Joaquín Fernández, una mujer, una especie de ser pequeño, muy luminoso, que lleva un traje, una túnica donde se pueden ver unos hilos dorados, y que en sus manos porta una esfera de luz de la que salen rayos. Muy pequeño tamaño y sin pelo. Sin pelo. Dicen que parece una mujer o calva o que lleva una especie de casco por encima de su cabeza, pero un casco de cristal. Manuel Robles, ¿qué crédito podíamos darle a estos primeros informes
la imaginación de unos niños, o que realmente lo que se vio en un principio luego ha ido gestándose en otro fenómeno? Es un poco complicado, pero... Ya, hombre, la verdad es que es un poco complicado. Un fenómeno de este tipo, que se puede ver desde muchos puntos de vista, pues no es tan fácil de delimitar. Hay que pensar que los niños estos, Lucía, Jacinta y Francisco, tenían 10, 9 y 7 años. Y vamos a decir que una aparición de una figura al principio, la idea que ellos sacaron, la impresión que ellos tenían, pues es, quizá la vieron por unas ansias, se podrían decir muchas cosas, pero por ejemplo eran niños pues que también no sabían leer, no has visto nunca una película, no has visto ninguna clase de imagen, ¿no? Entonces que al principio la expresión de lo que ellos han visto pues no deja de ser confusa. Yo creo que, hombre, saber pues así delimitar este exo de entrada no es nada fácil. Con el paso del tiempo es verdad que a lo mejor que una persona que tenga un sentimiento religioso, pues con el paso del tiempo estas cosas, todo esto ha sido un proceso, se ha ido aclarando y se puede ver el sentido religioso. El que no lo tenga, pues quizá pues puede pensar un poco pues en yo diría que en un sentido pues vamos a decir paranormal, sobrenatural en este aspecto, ¿no? Pero es normal que los niños, un niño de 1917 Portugal, que hay que pensar en un pueblo, y hay que pensar que por ejemplo Sor Lucía, que vive, es que creía que Rusia era una señora, no creía que era una nación, ¿eh? Entonces claro, que estás guardando unas ovejas y se aparece allí un fenómeno, pues claro, te pones a describir. Todos sabemos que describimos la imagen que tenemos de las cosas, de tal manera que nadie puede hablar de una cosa si no tienes una imagen. No es que sea muy difícil, es que es imposible. Entonces, una de las cosas a veces que nos gustaría a todos, por ejemplo, pues poder materializar, hoy se celebra el Día de la Santísima Trinidad. Claro, si tuviéramos una imagen de Dios o de la Santísima Trinidad, nos sería mucho más fácil explicar, por ejemplo, voy a decir así, este concepto. Como a veces no la tenemos, pues tenemos que recurrir a imágenes antropomórficas, porque es que no hay otra manera. Y una persona además no puede entender nada, o sea, no podemos entender, estamos hechos a través de nuestro modo de razonar, a entender las cosas a través de las imágenes. Si no tenemos imágenes es absolutamente imposible, de tal manera que cuando hablamos a alguien o le damos una imagen o lo dejamos como estaba. Nacho quería aportar algo a los comentarios de Manuel Robles. No, a los comentarios que ya a lo largo de estos minutos hemos desglosado aquí un poco sobre la mesa de nuestra tertulia, ¿no? Tenía aquí anotado que ya han salido, desde mi punto de vista, 3 denominadores comunes que no solamente son afines a otras apariciones religiosas, sino otras apariciones encuadrados, encasilladas en otros fenómenos paranormales, entre comillas, de la historia, ¿no? Tenemos en primer lugar que los testigos son niños, que es un detalle muy importante. Un hecho repetitivo, ¿no? No solamente en Lourdes, también en 1858 con Bernadette Soubirous, sino infinidad de apariciones. Está también en un lugar natural, es decir, en este caso Cova de Iría, una zona campestre, y también que la aparición es una aparición, podríamos decir, lo que incluso en la tradición medieval o mucho más moderna, lo que denominarían una especie de ser férico, ¿no? Una especie de silueta femenina, muy hermosa, luminosa, etcétera, y que yo siempre he defendido a la hora de analizar e investigar este tipo de fenómenos, sobre todo los relacionados con las apariciones de la Virgen, y también de alguna manera también con el fenómeno de los ovnis, que seguramente todos estos fenómenos van encaminados quizás a lo que es el mismo punto de partida, es decir, únicamente es la interpretación que nosotros damos de ellos lo que nos crea esos problemas de interpretación, valga la redundancia, de este tipo de fenómenos. Seguramente estamos hablando de lo mismo, pero cada testigo, según la idiosincrasia cultural que tenga, según el acervo cultural en el que se haya desarrollado, pues puede interpretar, en este caso de Jacinta, Lucía y Francisco, como la Virgen María, y hoy quizás si se da esa misma aparición en un lugar mucho más tecnificado, pues seguramente hablarían por lo que ellos conocen de los medios de comunicación, pues de un EVE, ¿no?
de una entidad biológica extraterrestre. ¿Qué es entonces ese fenómeno, esa matriz, eso que se aparece? Bueno, vamos a escuchar un momento a Fina de Armada, nos hemos referido a ella en varias ocasiones, la antropóloga portuguesa, que ponía el dedo en la llaga, al menos diciendo que la aparición, el ser, lo que fuese, surgió varias veces, aunque no hubiese nadie viéndolo, o no los pastorcillos, digámoslo así, sino personas ajenas a ellos, que en aquellos días, en aquellos primeros días, hoy hace 85 años, algo muy extraño que flotaba, que tenía forma antropomorfa, lleno de luz, se apareció en el mismo lugar. Esto no es muy conocido. Escuchamos a Fina de Armada. El 13 de agosto, el alcalde de Fátima se llevó a los videntes a su casa y, sin embargo, se produjeron las mismas manifestaciones. Esto quiere decir que la señora que se apareció en Fátima no fue capaz de percibir que los pequeños videntes no estaban en su lugar. Todos hemos oído escuchar en alguna ocasión la historia de la danza del sol. Quizás es uno de los fenómenos, nos hemos referido un poco todos, yo creo, más apasionantes, porque ya no eran 3 pastorcillos, sino, bueno, los números cambian. Luego Carmen Porter nos dará también algunos datos. Se habla de 70.000 personas en una campa, acuden y observan algo que parece absolutamente increíble y que tenía relación con lo que aquellos pastorcillos parece que ya empezaban a entablar cierta comunicación, a tener ciertos mensajes o cierta receptividad. Se produce un fenómeno sociológico impresionante y empiezan a ocurrir un montón de cosas. Y además hay un ingrediente nuevo, y es que la prensa internacional acude a ese pueblo antes perdido para empezar, además desde el punto de vista religioso, completamente agnóstico, y desde cualquier punto de vista, incluso político, de los hechos que están pasando, ante miles de personas al mismo tiempo, hechos fotografiados. Tenemos miles de placas fotográficas de lo que ocurrió en aquel lugar. Escuchamos a Carlos Barroso. Aquella tarde, el sol bailó sobre Fátima. Lo hizo sobre una multitud de 70.000 personas que aguardaba el milagro. Corresponsales de prensa de toda Europa fueron testigos del prodigio. Sin embargo, a 300 kilómetros en línea recta, ya en tierras extremeñas, pocas horas antes había tenido lugar un fenómeno similar que se saldó con una víctima mortal. Allí, en las Urdes, todo el mundo pensó en el candil del diablo. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. El sol supuestamente danzó. Yo me refería a miles de fotografías, si no ha quedado claro, de las miles de personas, de la concentración humana que se mantuvo allí durante varias jornadas. Unas fotografías además impactantes, duras. Vemos un condimento social muy concreto y esos reporteros de diferentes países que están viendo algo que les impresiona. Luego, con Javier Sierra, que intervendrá en nuestra segunda media hora, hablaremos de si esto estaba ya anunciado. Cuando empecemos a hablar de profecías, que eso ya es un tema realmente inquietante. Parece que había anuncios en la prensa, incluso portuguesa, de grupos espíritas que decían que esto iba a ocurrir. Un fenómeno poco conocido. Carmen, la danza del sol, más o menos esquemáticamente, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué es esto, para quien no lo sepa? Pues el 13 de octubre de 1917, como bien has dicho, se reúnen en la campa unas 70.000 personas. Hay una variación de fechas según algunos diarios, según los testigos que había allí. Dicen que eran más, que eran menos. El caso es que amaneció un día muy lluvioso, no paraba de llover en todo el tiempo, y hacia la 1:30 de la tarde, Lucía, que era la única de las videntes que podía hablar con esa aparición, con la Virgen, como decía ella, alerta a todos los testigos que allí se encontraban y les dice que miren al sol. En ese momento, una esfera de luz muy voluminosa empieza a moverse por el cielo. A los 3 minutos se para radicalmente encima de ellos y empieza a moverse en zigzag, para luego pasar sobre todas las personas que había en la campa. Era una esfera de luz, era un objeto que emitía calor, porque tanto el suelo como los ropajes de la gente que allí se encontraban, en el momento, en pocos segundos que pasó esa bola por encima de ellos, se secan los ropajes. La gente creía que era el fin del mundo, se tiraban de rodillas a rezar, decían que esto se iba a acabar, que iban a morir allí todos. Pero lo cierto es que la bola de luz volvió a ascender hacia el cielo y a los pocos instantes desapareció. También hay testigos que aseguran que dentro de esa bola de luz había varios personajes, había varias personas. Gente en el interior de esa bola de luz. Fue el día de la danza del sol, hace 85 años. Manuel Robles, este fenómeno ocurre porque ya, digamos de alguna forma, los niños sí ya le dan a la naturaleza lo que están viendo.
gente acude a ese lugar y empieza a crecer el fenómeno. Los niños ya, esos pastorcillos a los que has perfectamente identificado con cosas como lo de Rusia, que ya quedan, yo creo, reflejado el nivel que estos pastorcillos tenían a nivel cultural en un lugar, en el Portugal más profundo. ¿Por qué tanta gente acude a su llamada? Es decir, ¿qué decían ellos para que la gente acudiese o qué ocurría? Hombre, en todas estas, vamos a decir así, apariciones, pues la gente empezó a acudir, sobre todo porque estos niños pues proclamaban que se les había aparecido la Virgen. Evidentemente que si estos niños hubieran podido explicar que eran unos fenómenos paranormales, pues hubiera aparecido una serie de personas más o menos curiosas o más o menos que les interesara este tema. Es verdad que en 1917 no podemos hablar de estas cosas porque no podemos hablar de fenómenos paranormales para la mayoría de la gente y sobre todo para los niños, pero acude tanta gente porque creen que es una aparición de la Virgen, además. ¿Y hay algún fenómeno, Manuel, perdóname, ya milagroso de personas que creen que empiezan a curarse? Porque suele ocurrir, ¿no? En la espiral de este tipo de fenómenos sociales también ocurre, ¿no? Sí, hombre, a lo largo de toda la historia, por ejemplo, a lo largo de toda la historia de la Iglesia, podemos hablar desde, por poner una fecha cercana a nosotros, de la Edad Media para acá, las apariciones de la Virgen son numerosas, porque es verdad que, es decir, en el siglo XII, en el XIII, en el XIV, en el XV, en el XVI, pues hablar de fenómenos paranormales es imposible. Cualquier fenómeno sobrenatural por encima de lo natural es que se relaciona con lo religioso, no hay otra opción. Entonces hay una tradición, como muy bien también ha comentado Nacho, una tradición cultural religiosa donde encaja muy bien todo este tipo de cosas. Ahora, creo que si acuden estas 70.000 personas y se moviliza tantísima gente hacia Fátima, un lugar del Portugal profundo, como habéis dicho, es porque detrás están las apariciones de la Virgen a estos niños, ¿no? Algo ocurría en este sentido, ¿no? Y algo que vamos a discernir o vamos a intentar aproximarnos, como lo estamos haciendo con muchos más documentos, después de las 5, después de los informativos. Ahora volvemos. Milenio 3. Con Iker Jiménez, en la cadena SER. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3, en la SER. Son las 5:10 de la tarde, estamos en edición especial desde las 4:30, desde las 4, perdón, hablando primero del caso de la Diputación de Sevilla, última hora, revelada por nuestro corresponsal José Manuel García Bautista. Estamos con Nacho Ares, director de la revista de Arqueología y compañero de este programa, con don Manuel Robles, sacerdote, periodista, buen conocedor de los enigmas que hoy estamos tocando, el asunto de Fátima desde muy diferentes puntos de vista, para algunos, el gran fenómeno paranormal de la historia, y para otros una muestra de fe religiosa. Hablábamos del día en que supuestamente el sol, una luz, lo que fuese, la gente habló de la del sol, 70.000 personas se movió sobre Fátima. Y tenemos el documento de Luis Codou, que es uno de los sacerdotes de Fátima. Él, uno de los últimos testigos de la historia, lo vio así. Durante todo el día no había salido el sol y de repente apareció. Dio un giro muy rápido mientras escupía como fuego. Luego se paró de repente y comenzó a caer sobre la multitud. Un fenómeno del que se habló en grandes titulares en toda Europa como el gran milagro. Dio fama universal al asunto de Fátima, a ese lugar que hemos dicho que era completamente aislado hasta el momento. Joaquín Fernández, profesor de la Universidad Fernando Pessoa de Oporto, investigó el tema desde otra perspectiva, como hoy lo estamos haciendo, a dos bandas. Empezó a entrevistar a los últimos testigos, hablamos de final de los 70, y describió escenas, detalles, comportamientos, síntomas físicos en las personas que al menos a él le hacían pensar en fenómeno ovni inexplicable. Escuchamos a Joaquín Fernández. Los efectos fisiológicos que sintieron los videntes son idénticos a los que experimentan actualmente las personas que entran en contacto con ovnis. Situaciones de kinesia, inmovilidad, alteraciones del ritmo respiratorio, cardíaco, pérdida de memoria, amnesia. Fenómenos que él identifica con el misterio de los ovnis. Hay una historia curiosa
que yo seguí muy de cerca. Sabéis que tengo debilidad por una comarca que son las Urdes. Más o menos a 300 kilómetros en línea recta de Fátima ocurrió algo insólito. Quizá lo más curioso es saber, con datos concretos, que ocurrió tan solo horas antes de la danza del sol. Fijaros qué curioso. En Portugal, a un lado de la frontera, se vio como un milagro, como algo divino y algo lógicamente beneficioso. Sin embargo, tan solo unas horas antes, como decimos, en el pueblo de Cambroncino, en Cáceres, en una zona también bastante deprimida, en las Urdes, maravillosa y llena de magia, un pastor, Nicolás Sánchez Martín, volvía del pueblo de Aigal, acompañaba a Esperanza Moedano y dos mujeres, dos niñas de un pueblo cercano. Vieron una luz, una especie de lo que allí se llamó durante años y se sigue llamando banastro volador. Hablan de luces de forma globular, como un pequeño sol en medianoche, y siempre cerca del agua, de un río llamado, o de un regato en la zona de Ribera Oveja. Nicolás Sánchez Martín tenía 40 años, en aquel año 17, acostumbrado a los riscos y a la dura vida de aquella Extremadura, y se enfrentó a la luz. Dicen los testigos visuales del hecho que aquella luz le atravesó. Solo sabemos que horas después, Victoriano Sánchez Hoyos, el médico, el único médico de las Urdes, extendía un parte. En él decía: muerte por quemaduras generalizadas, origen desconocido y temperatura hasta la frigorización del cuerpo. Esa muerte, como si fuera una pintura negra de Goya, ocurrió en un pueblo sin luz ni agua, en una especie de chamizos o chabolas de piedra. Todavía queda la casa del Colás. Allí, en una cama que eran helechos, murió este hombre. Solo repetía: la luz, la luz. Ocurrió horas antes, justo horas antes, 300 kilómetros en línea recta del fenómeno de Cova de Iría. Allí el sentido fue, lógicamente, completamente opuesto. Y hemos caminado mucho por las Urdes y hemos encontrado en el siglo XX y en el siglo XXI testimonios de personas diversas que hablan de esos fenómenos, de esos banastros, hoy en día, junto a las aguas. Escuchamos, por ejemplo, a Luis Expósito en la comarca del Cerezal. Testimonios como este. En el agua, como cuando se están bañando en el río, dos o tres personas, tres luces, que era lo que había, dentro del charco de agua. Subían para arriba, bajaban para abajo, iban para allá y venían para acá, como si estuvieran bañando. Es lo que hemos visto. No hemos visto ninguna persona, más que las luces. Fenómenos que parece que siguen atados a ese lugar, fenómenos que siguen inquietando a las personas urdes y que se produjeron ese mismo día. No es muy conocido, pero ese pastor, enterrado en el cementerio de Cambroncino, puede ser la primera víctima de un fenómeno anómalo en España. Nos preguntáis mucho a milenio3@cadenaser.com por el asunto del tercer bloque que nos inquieta de Fátima. Hemos hablado de una aparición, de miles de testigos, de diferentes interpretaciones, de la vida que varía en unos pastores, pero incluso parece que hay unos secretos, unos misterios. ¿Quién ha oído hablar del tercer secreto de Fátima? ¿A quién implica? ¿Se ha cumplido? ¿Se han dicho todo su contenido? ¿Hay cosas ocultas? ¿El Vaticano sabe toda la verdad, que también se dice mucho? Vamos a descubrirlo. Escuchamos a nuestro compañero Carlos Barroso. Profecías, catástrofes, el fin de los tiempos. Toda una serie de mensajes apocalípticos fueron transmitidos a los pastores de Fátima. Dos de ellos se han cumplido milimétricamente. Sin embargo, el conocido como tercer secreto de Fátima sigue envuelto en la polémica. Hay quien afirma que solo en algún lugar del Vaticano se conoce la verdad. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Unos secretos, unos misterios que esa mujer, Sor Lucía, que aún vive, parece que dio, desveló, otros dicen que no, y que fueron transmitidos por aquella figura, sea lo que fuese. Uno hablaba del final de la Primera Guerra Mundial, el otro de la conversión de Rusia al comunismo. Parece que ambos se han cumplido, es lo que afirman los defensores del fenómeno de Fátima. Y hay un tercero que tiene muchos problemas, mucha polémica. Tenemos en conexión directa telefónica a nuestro buen compañero y amigo Javier Sierra, director de Más Allá. Javier. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, el tercer secreto de Fátima, los misterios de Fátima, ¿a ti qué te suena todo esto? Tú hiciste unos reportajes fantásticos sobre este asunto concreto. Hablaste incluso de personas que habían
predicho, se puede decir, o que incluso en la prensa algunos grupos espíritas hablaban de que algo iba a ocurrir misterioso en Fátima. Hay un montón de cosas raras. Cuéntanos un poco, ¿qué son estos secretos de Fátima? Bueno, hay muchas cosas extrañas respecto al caso Fátima, que siempre ha estado envuelto de un secretismo bastante inexplicable, ¿no? El primer secretismo es en torno a lo que contaron realmente los niños testigos de las apariciones, porque existe un documento histórico que se llama Inquérito Parroquial. Es un documento de pocas páginas donde se recogen las primeras declaraciones de estos niños a su párroco, al padre José Formigao, en el que describen, a petición del cura, lo que han visto en esos primeros encuentros. Que era una figura, lo hemos estado comentando al principio del programa, Javier, completamente diversa o distinta de lo que hoy tenemos, el arquetipo que tenemos hoy de la Virgen de Fátima. Claro, allí parece que no hubo la entrega de los secretos, es decir, los secretos de Fátima son de bastante tiempo posteriores, Lucía la que los recibe, y en el último de ellos, que es el que fue desvelado por las autoridades vaticanas el 13 de mayo del año 2000, lo que se cuenta es una cosa muy extraña. Se habla de una visión terrorífica en la que aparecen muchos sacerdotes muertos y uno de ellos, vestido de blanco, presumiblemente el Papa, empapado en sangre. Se supone que esto es una especie de visión o al menos así lo interpretó el cardenal Ratzinger, el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, como una especie de visión del atentado que sufrió Juan Pablo II el día de Fátima, el 13 de mayo de 1981, en Plaza de San Pedro, en el Gano, ¿no? Pero no está del todo claro que el secreto de Fátima deba ser interpretado así. Hay una enorme polémica entre los propios exégetas que se han acercado hasta este texto. De hecho, una de las razones por las que parece que el tercer secreto de Fátima ha permanecido en secreto hasta el año 2000 es precisamente porque lo que se puede entender de ahí no es el atentado contra un papa, sino el anuncio del final de la Iglesia Católica, es decir, de la muerte de su principal defensor, del Papa, y de la muerte o digamos del exterminio progresivo de toda la curia, lo cual, claro, evidentemente tiene unos tintes muy dramáticos que en circunstancias como la Segunda Guerra Mundial o la posguerra mundial pues serán muy difíciles de revelar sin causar pánico entre la cristiandad. Perfectamente explicado, Javier. Digamos, ese temor incluso y también el rumor de que no se ha sabido o no se ha contado toda la verdad. Manuel Robles, tú que eres buen conocedor del Vaticano, ¿qué opinas de lo que ha dicho Javier Sierra? ¿Es cierto que ese secreto puede interpretar muchas más cosas? ¿Es el tercer secreto del que se han hecho libros, se han hecho películas, de todo? Bueno, lo que ha dicho Javier me parece que lo ha hecho estupendamente y lo ha descrito muy bien. Lo que yo puedo decir del tercer secreto es lo que, como ha dicho antes Javier, el cardenal Sodano reveló el 13 de mayo del 2000, donde aparecía en esta visión de Lucía, pues una gran ciudad, y donde en esa gran ciudad estaban un poco los mártires del siglo XX y una figura de un obispo de blanco pues llena de sangre, y la interpretación que ha dado se puede decir así, la Iglesia a través del cardenal Sodano, que fue el primero que lo anunció, y luego el cardenal Ratzinger, pues ha sido esta. Es decir, yo creo que hace falta esperar un poquito, dar un poquito de tiempo para que esto se confirme, ¿no? De todas maneras, una cosa que me parece a mí importante de recordar es un poco el mensaje de Fátima, que es positivo, es decir, que desde luego que se puede ver desde un punto de vista como más desastroso y apocalíptico, pero el mensaje de Fátima es en definitiva una llamada a la conversión, y es positivo, y eso es lo más importante, porque es muy bueno que haya otras visiones y que haya otros planteamientos, pero no puede ser nunca el mensaje de Fátima ni diríamos todo lo que envuelve estas apariciones, o sea, algo negativo, ¿no? Algo que vaya en contra, diríamos, en definitiva, del Evangelio. Nacho, ¿por qué se han ocultado, quizá la gente se pregunta, esos documentos tan aparentemente valiosos durante tanto tiempo? ¿Por qué ha habido tanto misterio en torno a ellos, ¿no? Porque hasta que el tercer secreto parece que se dice, luego hay mucha polémica en torno a eso,
Pasan muchos años, ¿no? Pues sí, pasan muchísimas décadas, y quizás es uno de los grandes enigmas de lo que es el misterio de Fátima, ¿no? Porque la Iglesia, desde que Lucía puso por escrito el 3 de enero de 1944 los mensajes que había recibido el mes de julio, creo, de 1917, de Nuestra Señora del Rosario, pues todavía no se habían hecho públicos hasta por lo menos el tercero, ¿no? Que era quizás el que más polémica levantaba, sobre todo quizás, como comentaba ahora nuestro compañero, quizás por ese aire de catastrofismo que se especulaba con que hubiera de trasfondo en el mensaje. También quería en 10 segundos matizar una cosa que habíamos estado ahora Manuel y yo comentando fuera de micrófono, es que la Iglesia, por mucho que crea la gente radio, todavía no ha reconocido ninguna de las grandes apariciones de la historia. Tampoco Fátima. Tampoco ni Fátima, ni Lourdes, ni ninguna. Y la gente, sin embargo, dice que sí. Es decir, hay un movimiento, un desconocimiento, quizás, sí, ¿no? Lo que sí que hace la Iglesia, y eso es una cosa que me recalcaba mucho el padre Antonio Felices, también buen amigo tuyo e investigador de todo este tipo de fenómenos, es que la Iglesia lo único que hace es dejar libre la devoción en estos lugares, porque cree, o por lo menos entiende, que no hay nada en contra de la fe. Es decir, se puede especular con la posibilidad de que la Iglesia, de una manera por lo menos velada, ¿no? Cuando Juan Pablo II visitó Fátima en el año 2000 para la beatificación de 2 de los pastorcillos, pues de alguna manera estaba afirmando la existencia de este tipo de apariciones, ¿no? Cuando visitó Lourdes. Pero en ningún sitio vamos a ver escrito, porque la Iglesia es muy prudente en este sentido, y quizás de ahí también un poco la cantidad de interrogantes que están todavía y de secretos, ¿no? Porque hoy hemos hablado en este programa de personas de las Urdes que ese mismo día de la Danza del Sol murieron en el otro lado de Extremadura, Nicolás Sánchez Martín, con las actas médicas. Hemos hablado de antropólogos como Joaquín Fernández y Fina de Armada, de la Universidad de Oporto, que estudiaron el tema y vieron, según ellos, un fenómeno paranormal. Hemos hablado de los primeros dibujos y testimonios, también secretos durante años, de los 3 pastores, o solo que era uno de los 3 pastorcillos, que hablaban de una mujer calva envuelta en luz y con una esfera en las manos, que no se parecía mucho a la imagen tradicional de la Virgen de Fátima. Es decir, de un montón de misterios. Pero quizá uno de los que más inquieta a la gente, Javier Sierra, es aquellas 2 primeras profecías, vamos a llamarlo así, profecías, se cumplieron milimétricamente, ¿no? Sí, se cumplieron, y luego hubo también un detalle muy curioso en una época como aquella. Digamos que hablar de la conversión de Rusia en un momento en el que estamos hablando del año 17, que es la época, bueno, pues quizá más grande de toda la historia rusa, cuando realmente el comunismo se produce la revolución. Hablar de una futura conversión de Rusia, que después fue muy utilizada por los papas, pues era una cosa bastante impensable. Rusia, desde luego, no es que se haya convertido, es decir, eso sería ser muy optimista, pero sí que ha caído, digamos, la opresión contra cualquier forma de religión, sea católica o sea cualquier otra que existía durante la Unión Soviética. De todas maneras, a mí me gustaría también sacar un elemento que si no lo saco probablemente se nos olvide, y creo que es muy importante, y es que después de la revelación de este secreto de Fátima del año 2000, hubo otro acontecimiento que saltó a las páginas de los periódicos y que llamó poderosísimamente la atención a los que siguieron de cerca todos estos acontecimientos, y es que el Papa y el gobierno italiano también indultó a Aliasca, que fue el terrorista que disparó contra Juan Pablo II en la plaza de San Pedro, y que supuestamente cumplía la profecía de Fátima según la visión que se dio desde el Vaticano, ¿no? Es un fenómeno curioso, intrigante, lleno de interrogantes, como hemos dicho, y que desde hace 85 años sigue dividiendo a las personas. Desde luego hay que recalcar lo que decía Manuel Robles, sacerdote, periodista y, como decimos, buen conocedor del mundo del Vaticano, que hay un mensaje positivo. Como decía Nacho Ares, que hay un montón de condimentos para pensar que hay un fenómeno raíz, un fenómeno que aquellas personas vieron y que interpretaron según su conducta y según aquel año 17 en la rural zona portuguesa. Y claro, nos quedamos con la incógnita de qué vieron realmente, cuál era el aspecto. Difiere totalmente aquellas primeras hojas. Repetimos la descripción: mujer calva, con una especie de casco, una esfera en las manos y un traje enllantado, ¿no?, o ajustado. Desde luego no se parece en nada a lo que luego hemos visto. ¿Qué fue de ellos, Carmen? ¿Cuáles fueron sus vidas? Una de ellas vive
pero 2 de ellos acabaron sus días por, ¿no? Pues sí, Francisco acabó muriendo a los 10 años. También Jacinta, que además de Jacinta hay un fenómeno muy curioso, porque Jacinta muere por una enfermedad contagiosa y se la entierra, pero antes echando cal viva, precisamente por esa infección. A los pocos años se decide trasladar el cuerpo de Jacinta a la basílica, y cuando lo desentierran es cuando se dan cuenta de que esta niña está incorrupta. Una cosa importante, y esto sí que creo que no lo sabe nadie, hay documentos, tú lo reflejas en Misterios de la Iglesia, que hablan de apariciones a esos mismos pastores antes de las del año 13. Hay documentos en los que se dice que Lucía, varios meses antes de las apariciones del año 17, estaba jugando con unas niñas, estaban cuidando el ganado y vieron una figura también luminosa que las niñas que estaban allí describen como una mujer, una especie de mujer, pero sin cabeza, sin manos, una especie de cuerpo flotando sobre uno de los árboles. Meses antes de que se producieran las apariciones. Manuel Robles, sacerdote periodista y, como decimos, buen conocedor de todos estos asuntos. Nacho Ares, director de la revista Arqueología. Javier Sierra, compañero, un abrazo muy fuerte, gracias por estar aquí. Otro para vosotros. Y Carmen Porter, por supuesto. Nos vemos, nos escuchamos de 3 a 4 con ese 900-100-800 dispuesto para todos, para vuestras preguntas. Y yo me voy corriendo a la Feria del Libro de Madrid, a ver si os veo por allí. Un abrazo fuerte.